La verdad que Lencho Córdoba no tiene madrecita santa, y es que se hace de la vista gorda ante los audios de Alito Moreno, pero eso sí, se lanza con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con una estrategia digna del Partido Acción Nacional busca una intervención extranjera, y es que quiso dejar en mal al gobierno de México a nivel internacional. Iniciamos esta noticia con lo que sucedió hace unos días, de estos audios filtrados de Alito Moreno que nos demuestran cómo se utilizaron millones de pesos de manera ilegal para financiar las campañas del PRI. Y mientras esto sucedía, Lencho Córdoba guardó silencio y trató de engañar al pueblo, compartiendo unas encuestas donde se afirmaba que la ciudadanía confiaba en el INE. Pura corrupción, puro mezquino en este instituto, que ya se tiene que hacer una limpia, una depuración. Y es por esta razón que el presidente presentó esta reforma electoral, que cambia por completo un organismo autónomo que está siendo tomado por corruptos y que siempre ha estado al servicio del viejo régimen. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, terminó más que tundido en redes. La razón se le ocurrió compartir una encuesta de GIAISA donde se afirma que el 70% de la ciudadanía sigue confiando en el INE. Ante esta publicación, tuiteros emitieron su opinión y dijeron que está mal su encuesta, ya que los ciudadanos no confían en él ni en la institución que dirige. Otros se burlaron y argumentaron que con encuestas pagadas, hasta el presidente del PRI, Alito Moreno, es honesto. También le preguntaron por los audios donde Alito Moreno se escucha negociando sobre el destino que dará a los recursos que le eran asignados por el INE. Incluso le recordaron que dichos materiales auditivos, dados a conocer por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, llevan más de 24 horas y él no ha dicho ni una sola palabra. Y criticaron que con este actuar, ¿cómo se atreve a hablar de confianza? Y es que aquí está la encuesta que presentó Lencho Córdoba como si fuera un gran logro. La encuesta GIAISA confirma una vez más que la ciudadanía sigue confiando en su INE como la institución encargada de organizar las elecciones y dar certeza a la contienda electoral. El problema no es el INE, este organismo, el problema son quienes los dirigen, son los consejeros que llegaron a ese puesto gracias a acuerdos partidistas, se repartieron las plazas y esto no ha permitido que realmente el INE sea una institución que beneficie al pueblo y que busque fortalecer nuestra democracia. Solamente veamos a lo largo del tiempo el actuar de Lencho Córdoba. Trató de tronar por completo la revocación de mandato, este mecanismo que fortalece la participación ciudadana y que le da a los ciudadanos el poder de elegir su futuro. Lencho Córdoba trató de socavar este instrumento solamente por tener molestia con el presidente Andrés Manuel y sus métodos. Por esto Lencho Córdoba siempre ha sido señalado como un cínico, como un mezquino, y es que ha hecho todo lo posible para tronar a la 4T, para que las propuestas del presidente no lleguen a la Cámara de Diputados, pero esto tiene que terminar. Aquí es donde nos damos cuenta el por qué también López Obrador está proponiendo una reforma electoral que cambie por completo este organismo tomado por el viejo régimen, porque debemos de buscar transitar hacia una democracia participativa, una democracia libre, pero sobre todo con autoridades confiables, no como Lencho Córdoba. Y es que aunque suene increíble, en una postura y en una estrategia digna del Partido Acción Nacional, Lencho Córdoba despotricó en contra del gobierno de México y lo acusó a nivel internacional de presunto hostigamiento en su contra y en contra del Instituto Nacional Electoral, porque de acuerdo a las palabras de Lencho Córdoba, el presidente Andrés Manuel es un autoritario que quiere imponer un régimen que termine con la democracia en nuestro país. Ataques al INE y reforma pueden pegar a la equidad electoral. Esto es lo que realmente le perjudica a Lencho. Le perjudica que se acaben los privilegios con los que cuentan los consejeros del INE. Ganan millones y millones de pesos. De hecho, son de las autoridades mejores pagadas
en nuestra nación, y por esto tenemos esta carita cínica, tenemos esta molestia por parte de Lencho Córdoba. Escuchemos pues a Lorenzo, a Lenchito, en la Cumbre Mundial de la Democracia Electoral, denunciando este hostigamiento por parte del presidente Andrés Manuel y del gobierno de México. Veamos el video. Órganos electorales el próximo año, como probablemente lo sepan, en México, que tenemos una renovación periódica de los órganos electorales, 4 consejeros de los 11 que integramos el Consejo General del INE, dejamos nuestro cargo. Es algo positivo que hay una renovación parcial, pero me parece que habrá que estar muy atentos para evitar que estos mecanismos naturales y sanos desde el punto de vista institucional, que son la renovación periódica, sistemática de los órganos electorales, no se traduzca en un abrir la puerta a un intento de captura de parte de fuerzas políticas que rompan esa código básico, diría, de funcionamiento de toda democracia. Cuando las reglas del juego democrático no están pactadas de manera unánime, si es posible, o con un amplísimo consenso, y cuando los árbitros de las elecciones no son consensuados también con ese amplio acuerdo político, en el futuro vamos a tener problemas, y en México lo sabemos bien, porque quien pierda mañana va a poder decir que las reglas, que perdió por las reglas o que perdió por la parcialidad del árbitro. Ojalá y exista altitud de miras en el caso mexicano, pero tengamos presente, y ese, Eugenia, creo que es el quinto eje de los riesgos, de las amenazas que enfrentan las autoridades electorales. Segundo punto, muy rápido. Creo que Rafa lo ha dicho muy bien, lo retomabas ahora, Joseph. Estamos viviendo en el mundo un proceso de autocratización, de reforzamiento de los ejecutivos. Eso no es algo mexicano, es algo global. Lo que pasa en Hungría, en Turquía, en Polonia, en fin, en todos lados, en Estados Unidos también, a pesar de tener los grandes controles. Ese es un proceso global. Y es normal, en consecuencia, que los órganos electorales, que somos, repito, 1, órganos de garantía de derechos políticos; 2, órganos de control del poder político; y 3, órganos de rendición de cuentas, seamos incómodos para el poder, y en primera instancia para el poder ejecutivo. Por eso... Pues esta parte de lo que dijo Lencho Córdoba, y aquí voy a hacer una pausa porque ahora vamos a entrar a la materia, estas denuncias que de manera mezquina presentó ante esta cumbre de la democracia electoral. Y es que él dice que en México están los poderosos, o los que están al frente de México están enojados por el actuar del Instituto Nacional Electoral. Hay que ser claros, Lorenzo Córdoba no ha trabajado para beneficiar la democracia. Lorenzo Córdoba, a través de sus resoluciones en el Instituto Nacional Electoral, nos demuestra que carga la balanza hacia un lado. Yo no he visto que denuncien, que sancionen enérgicamente, como lo han hecho en contra de Morena o en contra del presidente, a Marco Cortés, al Partido Acción Nacional, al PRI, al PRD, que violentan una y otra vez nuestra Constitución. Yo no veo que señalen los delitos electorales que se cometieron en las elecciones de este año, el pasado 5 de junio en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango, donde la maquinaria de la Alianza Va por México realizó compra de votos a diestra y siniestra, donde hubo desapariciones, donde hubo encarcelados, donde se utilizó a la policía estatal y municipal de una manera mezquina para asustar e inhibir la participación ciudadana. Yo no veo que Lencho Córdoba diga nada de esto, y es ahí donde nos damos cuenta cómo son parciales en sus decisiones. Yo no he visto el caso más cercano, lo de Alito Moreno, que Lencho Córdoba lo denuncie. Al contrario, hemos visto cómo los del INE han tratado de lavarse las manos como Poncio Pilatos para no investigar este caso, y que lo denunció el mismo partido Movimiento Regeneración Nacional. Por eso ya no le creemos a Lencho Córdoba, y qué bueno que ya va a terminar su periodo, ya sale el próximo año, y aquí es donde nosotros como ciudadanos debemos de elegir y de estar presionando para que las personas que tomen ese puesto sean realmente ciudadanos comprometidos con México, servidores públicos que entiendan el momento histórico que estamos viviendo. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Lencho Córdoba en estas denuncias donde descaradamente señala al presidente Andrés Manuel. Tolerancia está siendo un componente que se está mezclando con la polarización, y la intolerancia es el valor antidemocrático por excelencia. Por lo tanto, cuando polarización e intolerancia se conjugan, al de enfrente no se le ve como un contendiente legitimado para competir, sino se le ve como un enemigo al que hay que combatir. Y eso genera un caldo de cultivo muy peligroso para que germinen pulsiones autoritarias. El tema de la desinformación y las fake news tampoco es un tema nuevo.
Sabemos que la mentira ha acompañado a la política desde sus orígenes, pero la irrupción de las redes sociales hoy vuelve a la mentira, o le da a la mentira, a la desinformación, un componente potencialmente disruptivo que antes no tenía. Sabemos también que las redes sociales no son buenas ni malas. Joseph, hemos discutido muchísimo en los últimos años. Las redes sociales son instrumentos y pueden ser utilizadas en un sentido democrático o en un sentido antidemocrático. De hecho, las mismas redes sociales permitieron la caída, entre otros factores, de regímenes autoritarios del norte de África, en lo que se conoce como la primavera árabe, pero también es cierto que las redes sociales han sido incapaces para permitir que germine la democracia en esas regiones. Ha habido dos grandes modelos, un modelo punitivo y prohibitivo, como el que han siguiendo la estela de Francia, varios países, y un modelo que más bien apuesta por combatir la desinformación con información, como ha sido el eje sobre el que nos hemos conducido los sistemas electorales latinoamericanos. En fin, estos son problemas los más recientes que vienen a agregarse a ese ecosistema complejo, decía, en el cual hoy las democracias están rigiéndose. Pero voy al punto que más me importa. Hoy a esos problemas se están sumando una serie de ataques y de descalificaciones a los órganos electorales que, si bien no son nuevos, sí son novedosos en la medida en la que provienen sobre todo desde el poder público. Si descalificaciones a las autoridades electorales por malos perdedores, por partidos de oposición, por quien era derrotado en una elección, habían ocurrido, no son novedosos. Sin embargo, aquello que decía Felipe González hace ya más de 2 décadas, es decir, que la aceptabilidad de la derrota es una condición de funcionamiento de los sistemas democráticos, no necesariamente es un patrimonio compartido por todos los actores políticos. Pero lo novedoso es que hoy estas descalificaciones provienen desde los circuitos de poder, y eso vuelve mucho más peligrosas dichas descalificaciones. Yo he identificado 4 grandes ejes de ataque o de hostigamiento a las autoridades electorales. El primero, que tiene que ver con una descalificación verbal, discursiva, pública, provenientes desde los circuitos gubernamentales. El segundo gran eje es el uso de los aparatos, del brazo coercitivo del Estado, o bien de la amenaza pública, como una manera, tanto a la integridad personal como al funcionamiento mismo, a la actuación de las autoridades electorales, como una manera de tratar de conseguir que las decisiones de las autoridades electorales favorezcan ciertos intereses políticos. En tercer lugar, la asfixia presupuestal como una manera de, digámoslo así, acotar la independencia y la autonomía de los órganos electorales, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su capacidad operativa. Y en un cuarto lugar, la amenaza de la reforma, de propiciar una reforma electoral como una manera de replantear el sistema electoral, incrementar los controles de los gobiernos por la captura política de las instituciones electorales, socavar el sistema de partidos o bien mermar la calidad de la representación política. Es decir, la reforma electoral no vista ya como una manera de mejorar el sistema electoral y el sistema representativo, sino como una manera de amenazar a las autoridades electorales o propiciar una captura del sistema electoral, una merma de la capacidad de la equidad y la competencia del sistema de partidos, o incluso una erosión, digámoslo así, fractura, una disminución de la capacidad representativa de nuestros sistemas políticos. Permítame, para terminar, solamente hacer algunos enunciados respecto de lo que ha venido ocurriendo en México, pero también hacer algunos ejemplos, poner algunos ejemplos de cómo esto es un fenómeno, me parece, global. En primer lugar, por lo que hace las descalificaciones verbales públicas, en los últimos 2 años en México hemos sido objeto, las autoridades electorales, de una descalificación desde los circuitos gubernamentales que no solamente, digamos, que generan esta novedad, es decir, las calificaciones ya no vienen desde las oposiciones inconformes con los resultados, sino desde los principales beneficiarios de los mismos resultados electorales, que son los circuitos en el gobierno, sino incluso la estridencia, el tono estridente con el que estas descalificaciones se han hecho. El presidente del partido en el gobierno en México, hablando de la necesidad de exterminar al INE, o bien el propio presidente de la República señalando que consejeros del INE y magistrados del tribunal conspiramos contra la democracia. Esta es una tabla, digamos, de cómo en las conferencias mañaneras del presidente, de casi 900 conferencias mañaneras, en 300 se ha referido al INE y 63% de las menciones han sido negativas. Algunas expresiones de la narrativa que desde el gobierno se ha querido empujar, que si los funcionarios electorales ganamos más que el presidente, que si somos el órgano electoral más caro del mundo, que si no somos demócratas y despreciamos al pueblo, que los del INE y el tribunal forman parte de un grupo político, que quienes deberíamos promover la democracia nos dedicamos a boicotearla, y en suma, para caer en la narrativa de que es urgente una reforma electoral para que haya una auténtica democracia. En segundo lugar, las amenazas, tanto públicas de algunos actores políticos, por ejemplo, algunos candidatos a algún cargo público de parte del partido gobernante hace apenas un año, o bien las amenazas de juicio político desde las mayorías parlamentarias, o bien incluso las denuncias penales que se han enderezado y que siguen abiertas en contra de funcionarios electorales, con lo que se rompió parte del arreglo
básico del proceso de transición a la ley. Es decir, que las decisiones de los órganos electorales se procesaran a través de causas institucionales, tribunales electorales esencialmente, y no a través del brazo penal del Estado, que es un brazo que no debería utilizarse para dirimir diferencias políticas. Bueno, todo eso ha pasado en México. Recortes presupuestales, bueno, el INE este año enfrentó no solamente el recorte presupuestal más grande, no es el primer recorte, es un recorte que excedió en casi 5 veces los recortes anteriores y que por primera vez nos impidió poder cumplir con nuestras atribuciones constitucionales en los términos establecidos en las propias leyes. El ejemplo es la revocación de mandato de hace algunos meses, en la que no pudimos instalar el número de mesas de votación establecido en la ley, ni tampoco las que hubiera querido instalar el INE por el recorte presupuestal de que fuimos objeto. Por cierto, afortunadamente la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia hace unas semanas favorable al propio INE, que sin duda cambiará el escenario hacia el futuro. Pero no me detengo más en esto. Y bueno, la amenaza de la reforma electoral, ya lo mencionaba el presidente señalando que hay necesidad de una reforma para que haya una auténtica democracia, o bien el líder de la mayoría en el Senado diciendo que si pierden las elecciones van a proponer una reforma electoral, o bien el líder de la mayoría. Pues ahí está, familia, puro denuncia, puro lloriqueo por parte de Lencho Córdoba, pero aquí le preguntamos por qué no hizo su trabajo, por qué no trabaja realmente por el bienestar del pueblo y se deja de tonterías, de andar dando pena ajena y realmente busca fortalecer nuestra democracia. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.